Plan Vallejo aplica para cualquier tipo de empresa, que es uno de los mecanismos más importantes que tiene este momento y que ha tenido siempre el país en cuestión de incentivos a los empresarios. Una oportunidad importantísima que se podría aplicar en todos los sectores. Cada categoría de servicio tiene un listado amplio de bienes que pueden ser importados sin pagar arancel y sin pagar IVA en el momento de las importaciones. Entonces creo que hay un beneficio muy importante. Si yo soy una empresa que no ha exportado aún directamente, ¿podría de todas maneras aplicar a un plan Vallejo? Claro. Esta conversación es tan importante, Aníbal. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones con Araujo Ibarra, consultores en negocios internacionales. Hoy me acompaña una de las personas que más sabe en Colombia de mecanismos especiales de comercio exterior. Él es Aníbal Fonseca, nuestro gerente de mecanismos especiales de comercio exterior, una persona que tiene más de 30 años de experiencia en esta materia. ¿Quién mejor, mi querido Aníbal, para conversar sobre Plan Vallejo indirecto? Entonces hoy tenemos esta invitación especial para ustedes, sobre todo, para que se conecten con el Plan Vallejo indirecto y que oigan de una persona que realmente conoce este mecanismo, pues cómo se convierte en una oportunidad, cómo se puede aprovechar. Entonces, mil gracias a todos por estar aquí, mil gracias, querido Aníbal, por estar en esta conversación. Yo voy a arrancar entonces por lo básico, empecemos desde ceros, con un tema muy importante que es ese pensamiento que existe, Aníbal, muchas veces de que el Plan Vallejo es solo para empresas grandes, empresas que ya saben, empresas que tienen una amplia trayectoria. Eso es para un club selecto de empresas, no es para todos. ¿Usted qué le diría a los que piensan así? Bueno, primero que todo, muchas gracias también por el espacio, muchas gracias, Juliana. Creo que exageró un poco con la presentación mía, pero vamos a conversar aquí un ratico sobre este mecanismo tan importante que es para los empresarios en nuestro país. Yo pienso que eso es un mito. O sea, el Plan Vallejo aplica para cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana y grande empresa. Lo importante es que tenga una vocación exportadora. No hay unos límites, no hay unos topes de cuánto tengo yo que importar o cuánto tengo que exportar. Las condiciones las coloca el mismo empresario. Entonces, no hay un compromiso de inversión, no hay un compromiso de un número de generación de empleo, ni un monto que tenga que hacer en cuestiones de importaciones o exportaciones, va de acuerdo a las mismas necesidades que tenga el empresario. Entonces, todas las empresas, de las 722 empresas que hoy en día existen aprobados con sus programas Plan Vallejo, vemos empresas pequeñas de todos los sectores, porque el Plan Vallejo es un mecanismo muy flexible que aplica para cualquier sector que decida generar productos que vayan destinados a los mercados externos. Entonces creo que es una herramienta y yo me atrevería a decir que es uno de los mecanismos más importantes que tiene este momento y que ha tenido siempre el país en cuestión de incentivos a los empresarios. Entonces llevamos más de 5 décadas que existe el mecanismo Plan Vallejo desde 1967 aplicándolo y es uno de los mecanismos que nunca se ha tocado en cuestiones de eliminarlo, modificarlo, inclusive al contrario, se ha tratado de mejorarlo cada día para que los empresarios tengan más oportunidades de tener un acceso a esta herramienta tan importante que jalonea pues las exportaciones, jalonea la productividad, jalonea la competitividad de las empresas. Entonces creo que es una herramienta que tenemos que seguir impulsando en nuestro país porque hay muchos empresarios que desconocen esta herramienta todavía. De acuerdo, Aníbal, y yo creo que ahí se están dejando de aprovechar muchas oportunidades. Creo que es una muy buena noticia y por eso es, me acuerdo en el ministerio, ¿no? Un mecanismo de promoción de exportaciones, ¿no? De decir, vale la pena exportar, mire que yo le voy a dar estos beneficios importantes. Entonces, entremos como en ese detalle y sigamos con las buenas noticias, porque Plan Vallejo no hay solo uno. Ya vimos que el tamaño de la empresa no importa, eso no es un tema del tamaño de la empresa o de que lleve 100 años exportando, no. Las buenas noticias continúan aquí con Aníbal porque hay varias modalidades, ¿no? Hay modalidad, el Plan Vallejo directo, el Plan Vallejo indirecto. Cuéntenos cuál es esa diferencia y por qué existen esas dos modalidades, qué hay de particular en ellas. Sí, Juliana, muy importante su pregunta, porque a veces
los empresarios, como lo decía inicialmente, no tienen muy claro de estas modalidades de Plan Vallejo que existen. Dentro de la normatividad del Plan Vallejo, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es la entidad que controla, regula y aprueba este mecanismo de una forma rápida, ¿cierto? No como antes, que estaba en otra entidad y se demoraba muchísimo en las aprobaciones. Hoy en día tenemos una agilidad en estos procedimientos. Que hay que mejorar algunas cosas, se pueden mejorar, pero creo que está en cabeza de una buena institución como es el Ministerio, que genera oportunidades para los empresarios. Existen varias modalidades de Plan Vallejo, como el de materias primas e insumos, el de bienes de capital, tanto para el sector agroindustrial como para todos los demás sectores, el Plan Vallejo de servicios, y todas estas modalidades de Plan Vallejo se pueden utilizar en forma directa e indirecta. Tanto es materias primas, empresarios que traen materias primas, elaboran bienes, o bien sea que ellos mismos los exporten, es una operación directa, yo importo, yo produzco y yo exporto. Pero también existe la posibilidad de manejar las operaciones indirectas. Muchos empresarios traen sus materias primas, los elaboran y se los entregan aquí a proveedores del mercado nacional, que ellos inclusive o los exportan directamente o los incorporan en nuevos productos que van a ser exportados. Entonces ahí hay operaciones indirectas también. Entonces, o también empresas que hacen bienes y le entregan aquí a los empresarios, los incorporan y ellos no saben que sus productos que elaboraron con materias primas, que pagaron impuestos, se están yendo a los mercados internacionales. Entonces, son exportadores indirectamente que no lo saben. Entonces, qué bueno poder identificar esas empresas que están pagando impuestos cuando sus materias primas que le están vendiendo a proveedores locales las están incorporando en procesos productivos y están yendo hacia los mercados internacionales. Es una oportunidad importantísima que se podría aplicar en todos los sectores. Y uno habla de bienes de capital, también se da la operación indirecta. Empresarios que traen equipos, maquinaria, y le prestan servicios aquí en Colombia a empresas que producen bienes y que esos bienes son destinados a los mercados internacionales. Entonces, es una operación indirecta porque el empresario, el que importa los equipos, pues puede acogerse al Plan Vallejo y quien elabora los bienes con los servicios que presta, pues le acredita sus exportaciones en las declaraciones de exportación. Y así mismo pasa con el Plan Vallejo de servicios. Se puede dar una forma directa como una forma indirecta. Hay empresas que montan o prestan toda la red para que una empresa preste servicios internacionales. Entonces ahí podría manejarse también la operación indirecta y la parte de servicios que en nuestro país hay más de 90 categorías de servicios en los cuales las empresas pueden acogerse al mecanismo. Cada categoría de servicio tiene un listado amplio de bienes que pueden ser importados sin pagar arancel y sin pagar IVA en el momento de las importaciones. Entonces creo que hay un beneficio muy importante y que se pueden manejar tanto operación indirecta como operación directa. Creo que la operación indirecta es un mecanismo que se está desconociendo mucho por los empresarios. Total, claro, por muchísimos. Eso esta conversación es tan importante, Aníbal, ¿no? Saber un poquito más de ese Plan Vallejo indirecto. Y ahí hay también otra buena noticia que tiene Araujo Ibarra, que es ese simulador de ahorros que se creó para Plan Vallejo. Importantísimo, ¿cierto? Porque las empresas dicen, bueno, todo esto que está contando Aníbal, qué maravilla, pero ¿cómo voy yo ahí? Eso para mí, ¿qué quiere decir? ¿Hay un ahorro? ¿No hay un ahorro asociado a lo que Aníbal está describiendo? Entonces Araujo Ibarra muy oportunamente sacó el link que van a ver en este video. Vamos a compartir el link exacto del simulador de ahorros de Plan Vallejo, pues para, pues digamos, que sea una herramienta mucho más cercana para que esas empresas despejen esa duda de saber si sí o si no están involucrados en ese ahorro. Y, o sea, también sabemos que cada operación es particular en las empresas, uno no puede generalizar, ¿no? Entonces, de acuerdo con su sector, con su maquinaria, con lo que vaya a importar, pues puede él mismo ver si ahorra o no ahorra usando este mecanismo. Hablemos un poquito de ese simulador. Sí, eso fue una idea muy brillante que se obtuvo aquí en la firma de, mira, es como una aproximación al empresario. Oiga, yo quiero traer estos equipos, quiero traer estas materias primas, tengo la subpartida arancelaria y tengo un valor estimado de esas materias primas y de esos equipos. ¿Cuánto me genera a mí un ahorro si utilizo el Plan Vallejo, bien sea de materias primas o bienes de capital?
Y este simulador que está ahí en la página, pues lo pueden utilizar todos los empresarios. Se incorpora la subpartida arancelaria, unos valores estimados e inmediatamente le arroja un cálculo de los ahorros que podría tener la empresa en el momento de aplicar este mecanismo. Pero para tenerlo ya con más certeza de los ahorros efectivos, pues es importante conocer un poquito más en detalle de la operación que vaya a hacer la empresa, ¿no? Porque también en Plan Vallejo bienes de capital y en el Plan Vallejo de servicios, pues existen unos listados, ¿no? Unos listados, unas subpartidas que son muy amplias, más de 1000 y pico subpartidas como bienes de capital y más de 900 subpartidas para las 90 categorías que tenemos en servicios. Entonces es bueno identificar muy bien si esos equipos, esos bienes que van a traer, están incluidos en ese listado. Y con base en eso y con base en esos valores estimados y con base en ese tiempo que se lleva el compromiso de exportación, que puede ser de 6 a 8 o 9 años en equipos, bienes de capital o servicios, pues se le muestra al empresario el impacto o el ahorro que va a tener efectivamente si decide acogerse a este mecanismo de Plan Vallejo. El de materias primas, ese sí es mucho más abierto, digámoslo así, porque yo con la subpartida arancelaria y teniendo, digámoslo, identificado el país de origen donde voy a traer las materias primas, pues inmediatamente me determina a mí cuál es el ahorro en el no pago de arancel y de IVA en el momento de hacer la importación, porque para materias primas no existe un listado. Todo lo que necesita el empresario lo puede traer por Plan Vallejo de materias primas, sin pagar arancel y sin pagar IVA. Y no solo materias primas que se transformen en bienes que van a ser exportados, sino también materias primas que hagan parte del proceso productivo, las etiquetas, las marquillas, los empaques, los envases, mire, eso no se transforman, pero sí hacen parte o van con el producto que va destinado a los mercados internacionales. Entonces creo que esto es una herramienta fundamental que los invito para que consulten el simulador y puedan tener una aproximación de cuáles son los ahorros que podría obtener si decide acogerse a este mecanismo de Plan Vallejo. Y ya si necesitan una asesoría mucho más profunda, pues estamos para hacer todo el análisis para que puedan ustedes detectar cuál es el ahorro que tendría utilizando esta herramienta tan importante para el empresario. Maravilloso, le da uno, se inquieta uno mucho saber que apenas 722 empresas son plan vallejistas, ¿no? Cerca de 7.000 empresas que exportan bienes al año, o sea, podrían ser muchas más. Entonces, mil gracias, Aníbal, por insistir en esa invitación, yo creo que sí es muy importante. Y acá entonces reafirmemos ese mensaje, Aníbal, voy a volverle a preguntar. No, digamos, si yo soy una empresa que no ha exportado aún directamente, ¿podría de todas maneras aplicar a un Plan Vallejo? Claro, claro. Hay empresas que exportan, son exportadores y no lo saben. Entonces, es que eso es muy importante. No, y uno tiene casos. Miren, nosotros cómo llegamos a veces a las empresas. Pedimos una cita, nos reunimos con el empresario y uno le pregunta al empresario, ¿usted es importador? Y le dicen a uno, toda la vida lo he sido. ¿Y usted utiliza algún mecanismo de comercio exterior para bajar esos impuestos? Sí. Y me dicen, nunca. Yo pago arancel, pago IVA, los traigo por los canales ordinarios. Y yo le pregunto, ¿usted qué hace con esas materias primas aquí en Colombia? Y me dicen, yo se las vendo aquí a unos clientes que tengo en el mercado nacional. Y entonces uno hace la investigación de cuáles son esos clientes que le compran las materias primas al importador y se da uno cuenta que esos clientes son exportadores. Entonces, esas materias primas que el empresario está importando, pagando impuestos y se las está vendiendo a un proveedor del mercado nacional, pues está siendo exportador y no lo sabe. Entonces, ese señor, ese empresario puede acogerse a un Plan Vallejo, mire, para que el ministerio le reponga esas mismas cantidades que ha vendido en el mercado nacional pagando impuestos, que las pueda traer en 10 meses sin pagar impuestos. Entonces, ahí es cuando el empresario dice, oiga, de verdad, yo he sido exportador, llevo 15, 20 años importando y no sabía que mis materias primas no se quedaban en el mercado nacional, sino que estaban siendo incorporadas en productos para los mercados internacionales. Entonces creo que aquí es importante poder identificar a estas empresas que importan pagando impuestos y que sus materias primas definitivamente no se quedan en el mercado, porque es que uno paga impuestos cuando los productos se quedan en el mercado nacional. Pero si los productos salen transformados, elaborados, reparados, incorporados en procesos productivos por un tercero, pues esas materias primas nunca debieron haber pagado impuestos en el país. Entonces creo que ahí es una oportunidad
importante de poder identificar esas empresas y poderles ayudar a bajar esa carga impositiva que existe, porque uno debe exportar son bienes, no impuestos, y muchas empresas están exportando impuestos en sus productos cuando debería descontaminar, bajar un poco, aliviar esos impuestos que muchas empresas están pagando y más hoy en día. Y mire, una cosa importante para finalizar, el mecanismo Plan Vallejo lo exime de cualquier medida que adopte el gobierno en cuestión de protección nacional. Ejemplo, derechos antidumping de defensa comercial. Hay muchos productos que tienen un derecho antidumping del 20, 25%, pues el Plan Vallejo no aplica para eso. Por ley no puede acogerse a eso. Medidas de salvaguardia, todas estas cosas, una empresa que tenga un Plan Vallejo lo exime de eso. La franja de precios, esos productos agrícolas que tienen un arancel variable del 30, 35%, pues si lo traigo por Plan Vallejo no voy a pagar ninguna clase de impuestos, porque son productos que los voy a importar para elaborar bienes y que van a ser destinados a los mercados internacionales. Y yo puedo dividir, segmentar esos pedidos, porque muchas empresas dicen, pero es que todo lo que voy a traer no es para producir y exportar. Pues miramos cómo podemos asignar esos cupos de que lo que realmente necesita para producir y exportar lo traiga por Plan Vallejo y el otro pedido lo traiga por los canales ordinarios. Entonces yo puedo dividir un pedido en dos, mire, uno por Plan Vallejo y el otro por los canales ordinarios, y así cumple con los compromisos de exportación sin ningún inconveniente. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Y que los equipos que se traigan bajo Plan Vallejo no quiere decir que tengan que estar destinados o vinculados 100% a la producción de bienes de exportación. Hay empresas que traen equipos, producen con esos equipos bienes para vender el mercado nacional y bienes para exportar. Lo importante es que cumpla con ese compromiso del 1.5 veces del valor FOB de importación en sus exportaciones en un tiempo que puede ir de 6 a 10 años para demostrar las exportaciones. Una maravilla. Entonces yo creo que ahí es importantísimo, Aníbal, según lo que usted dice, pues el apoyo de Araujo y Barra para definir esa estrategia, ¿no? Hablamos al principio, cada empresa es muy particular en cómo opera, importantísimo con esas particularidades definir cuál es la estrategia que más le conviene, cuál es la combinación que deberíamos hacer, qué traer por Plan Vallejo, qué no, si aplica o no aplica, que se apoyen en el simulador y ahí, digamos, hagamos nuevamente como un énfasis en los beneficios del Plan Vallejo indirecto, específicamente. Claro, un beneficio, flujo de caja, competitividad, mejora la tecnología y la eliminación de los impuestos. Es que en un Plan Vallejo de indirecto, de reposición, por ejemplo, pues no me va a pagar arancel ni me va a pagar IVA en la importación de sus materias primas e insumos, bien sea que las traiga directamente el empresario o bien sea que sea a través de un tercero. Entonces, todo eso es primero la exención de los impuestos en materias primas. No paga arancel, no paga IVA, compromiso, exportar esos bienes con las materias primas que se traen bajo el mecanismo Plan Vallejo. En bienes de capital, tenemos una exención del no pago del IVA en el momento de la importación. El IVA se va a pagar después de 7 u 8 años sobre un valor FOB depreciado que se deprecia hasta un 70% sobre el valor de los equipos. Y eso después lo cruza contra renta, en pocas palabras, nunca va a pagar ese IVA en el momento de importar bajo Plan Vallejo. Y en la parte del sector agroindustrial, los equipos se traen, no paga arancel, 0% de IVA también, mire, el compromiso ya es exportar el 70% de la producción proyectada en un tiempo de 7 a 10 años que se establece. Y el de servicios, todos esos bienes que están establecidos en la normatividad, pues los puede traer sin pagar arancel, mire, y el IVA, pues lo mismo se va, digámoslo, a causar cuando se cumplan los compromisos sobre un valor FOB depreciado de un 70%. Y compromiso de exportación, el 1.5 veces del valor. En compromiso de exportación, ninguna empresa ha tenido inconvenientes, porque se proyecta. Hay empresas que a los 2 años cumplen el compromiso, inclusive en un año, porque para ellos las exportaciones, lo que les interesa más es los impuestos que pagan en el momento de hacer las importaciones de estos equipos o de estos bienes. Y una cosa importante, en la parte de servicios, si hay algún bien o algún equipo que no está incluido en ese listado, pues hay la posibilidad de solicitarle al ministerio que incluya ese bien porque está directamente relacionado para el desarrollo del proyecto. Y servicios como la parte hotelera, los hoteles que prestan servicios, toda su remodelación, su ampliación, todos esos equipos, desde las camas, televisores, aire acondicionado, los pueden traer por Plan Vallejo con estos beneficios. La parte de salud,
las clínicas, los hospitales, también pueden acoger este mecanismo, la parte de telecomunicaciones, transporte aéreo de pasajeros, de carga, estas aerolíneas también pueden acogerse a este mecanismo, la parte de infraestructura aeroportuaria, los aeropuertos, en Colombia se han construido muchos aeropuertos bajo el mecanismo de Plan Vallejo, sí, como Paín, el aeropuerto El Dorado en Bogotá, el aeropuerto de Medellín, el José María Córdoba, el aeropuerto de Matecaña en Pereira, posiblemente el aeropuerto de Cartagena, todos esos equipos que necesitan para prestar un servicio de categoría internacional, pues los pueden traer bajo este mecanismo de Plan Vallejo de servicio. Entonces creo que aquí hay un abanico de oportunidades para los empresarios utilizando esta herramienta fundamental. De acuerdo, Aníbal. Bueno, entonces vamos ya casi cerrando nuestra interesante conversación porque acá nos podríamos quedar, mejor dicho, días hablando de este tema tan importante. Un ejemplo práctico. Hablemos de un caso de la vida real para que quienes nos están viendo digan, oiga, sí me veo identificado. O sea, una empresa que hace qué cosa, trae qué cosa, exporta qué cosa. ¿Cómo puede una empresa, a través de un ejemplo práctico, mi querido Aníbal, aplicar, beneficiarse de un Plan Vallejo indirecto? Mire, el sector, por ejemplo, floricultor. El Plan Vallejo nace con el sector floricultor y el sector confecciones. Fueron los pioneros en su época. Hasta los invernaderos, el plástico de los invernaderos, eso se traía por Plan Vallejo como materia prima. Y ese plástico no se incorpora en las flores, pero hace parte del cultivo de las flores. Mire. Entonces, las cajas, estas empresas que fabrican cajas en Colombia y que posiblemente traen algunos insumos, empezando por el cartón corrugado, el cartón que necesitan para elaborar estas cajas, las importan, pagando unos aranceles altísimos, y esas cajas se las venden a los agricultores en Colombia. Pues estos señores están desperdiciando una oportunidad porque pueden acogerse a un mecanismo de Plan Vallejo porque sus cajas están saliendo con las flores tipo exportación. Y él no tiene por qué pagar esos impuestos en esas materias primas que importó para elaborar las cajas. Entonces, ese tercero, que es el floricultor o el exportador o la comercializadora internacional, pues le va a acreditar en sus exportaciones ese programa de Plan Vallejo para ellos. Hay muchas empresas, por ejemplo, que elaboran prendas o ropa interior y traen sus materias primas, las elaboran y se las venden aquí a empresas que las incorporan en sus prendas definitivas, terminadas, y salen a los mercados internacionales. Esa empresa es una operación indirecta y puede acogerse también a este mecanismo. Las etiquetas, las marquillas, los empaques, todo esto lo traen, miren, se los venden a empresas, pero sus productos, sus materias primas nunca se quedan en el país. Salen incorporadas o transformadas en bienes que van a ser destinados a los mercados internacionales. Entonces aquí toda esa cadena productiva, todo ese clúster que interviene en la elaboración de un bien, pues puede perfectamente acogerse bajo la sombrilla del Plan Vallejo. Entonces los grupos empresariales que lo conforman, muchas empresas, pues uno de ellos utiliza el Plan Vallejo, todos los demás se cuelgan de ese Plan Vallejo y todas las empresas de ese holding o de ese grupo empresarial pues cumplen con los compromisos de exportación. Entonces es importante porque el Plan Vallejo también es para grupos empresariales, asociaciones empresariales, no solo para cooperativas. Entonces todas esas empresas pueden acogerse a esta herramienta tan importante. Maravilloso, maravilloso. Con estas maravillosas noticias, mi querido Aníbal, entonces vamos a terminar nuestra conversación hablando de, pues, cuál es el primer paso. Si una empresa dice, oiga, eso está muy interesante, yo no sabía que yo podía hacer eso. ¿Cómo hacen para acceder a un Plan Vallejo? ¿Qué hacen? ¿A quién llaman? ¿Con quién cuentan? Sí, claro. Lo primero, pues la empresa tiene que ser constituida, ¿no? Legalmente, en todas sus modalidades, cualquier modalidad que está establecida en el Código de Comercio, tener pues todos sus documentos de certificación de Cámara de Comercio y conocer muy bien qué es lo que piensan importar, qué es lo que van a importar, cuáles son esos bienes que van a importar para uno analizarlos y mirar si es factible acceder a este mecanismo Plan Vallejo, porque a veces el Plan Vallejo no es para todos los empresarios. Muchas empresas que no generen exportaciones pues no puede aplicar un Plan Vallejo. Aquí lo primordial es que la empresa tiene que ser importadora y exportadora a la vez. Así sea un porcentaje de la producción que sea destinado a los mercados internacionales.
Y con base en eso, conociendo ese listado de esos equipos, ¿cierto? Conociendo esas materias primas que van a importar, se le hace ese análisis y le dice, mire los ahorros que usted obtendría al año o en la importación de los equipos accediendo a este mecanismo. O se le dice simplemente, aquí no aplica un plan Vallejo. Mire, el plan Vallejo de materias primas, también hay muchas empresas que lo tienen solo por la exención de IVA. Porque Mire, viene IVA, porque el arancel está en 0%, pero puede acogerse a un plan Vallejo de materias primas solo por el no pago del IVA en el momento de las importaciones. Hay muchas empresas que son plan vallejistas solo por el beneficio del IVA. Entonces es importante mirar si ese pago de IVA influye mucho en la caja de la empresa y cuáles serían los ahorros que tendría en el momento de hacer la importación. Es importante conocer a la empresa qué es lo que piensa realizar y nosotros le diseñamos la estrategia. Puede tener 2 planes Vallejo simultáneamente. Hay empresas que tienen plan Vallejo de materias primas y bienes de capital y una exportación aplica simultáneamente los 2 programas. Miren. En un DEX se acredita el plan Vallejo de materias primas y el plan Vallejo y bienes de capital simultáneamente. Entonces creo que esos son mecanismos muy importantes que es, primero, conocer la empresa y 2, qué es la operación que piensa realizar para uno montar la estrategia y hacer la solicitud ante el ministerio. El ministerio se toma aproximadamente de 3 a 4 meses en la aprobación de este mecanismo del plan Vallejo. Entonces creo que es fundamental contar con esta materia prima importante que son los tiempos. Porque si ya el equipo llega al país, ya no se puede hacer plan Vallejo, a no ser que se incorpore en una zona franca mientras se aprueba el plan Vallejo. Entonces es importante esos tiempos de compra de esos equipos para tener también ese espacio en la aprobación por parte del ministerio. Vale, no, pues súper interesante. Mil gracias, Aníbal. Yo creo que ahí sí hemos visto millones de dólares solamente en IVA, que vale la pena definitivamente hacer el cálculo, vale la pena utilizar el simulador de ahorros de Araujo Ibarra, Consultores en Negocios Internacionales. Vale la pena apoyarse en un equipo experto de confianza que le ayude a la empresa desde el paso inicial a definir qué es lo que hay que hacer y si aplica o no aplica, cómo hago para aplicar y qué combinaciones hay tal vez con otros instrumentos. Así que recuerden que el enlace está en este video, ahí van a encontrar el link para que se metan al simulador de ahorros que fue desarrollado aquí por el mismo equipo de Araujo Ibarra. La invitación es a que usen el Plan Vallejo y todas las modalidades que aquí Aníbal nos compartió. Este es un país que merece que esos mecanismos se utilicen mucho más, que el beneficio llegue a más empresas, ¿no? Y al consumidor final, por supuesto, y a los diferentes eslabones de esas cadenas productivas. Así que muchas gracias por estar en esta conversación con Aníbal, con Araujo Ibarra, y nos vemos en una próxima conversación. Vale, muchas gracias, Juliana, por la invitación y invitarlos también a todos a que consulten este mecanismo. La firma lleva más de 40 y pico años acompañando a empresas de diferentes sectores en la implementación de esta herramienta y en esta parte de ahorros tan importantes para ellos en el momento de hacer estas operaciones de comercio internacional. Muchísimas gracias y muy complacido de haber estado acá.